Quiero darles la bienvenida a este nuevo video y agradecerles por visualizarlo. Bueno, vamos a partir de lo realizado ya en un video anterior sobre HTML y CSS. Es decir, no vamos a utilizar todo el CSS que utilizamos en nuestro video anterior, sino una sola parte, esta que ven en pantalla. Bueno, eso no quiere decir que no se le podría aplicar mucho más estilos CSS al proyecto, pero de momento podríamos trabajar de esta forma. Lo que sí vamos a utilizar también es ya el contenido de HTML que teníamos anteriormente. Por lo tanto, pueden ver que tenemos un archivo de HTML llamado index y uno de CSS dentro de la carpeta CSS, que es la carpeta de estilos, llamado index.css. Entonces, dos archivos. Simplemente trabajaremos, como les decía, ya el CSS está creado. De hecho, pueden visualizar el video anterior y ya se darán cuenta o notarán que esto estaba planteado en ese video. Entonces, simplemente es dejarlos visualizar esto y en realidad necesitaríamos trabajar es en el archivo HTML. Bueno, la temática a tratar no sería en este caso CSS puro como tal, sino utilizando un framework de diseño que en este caso es para los estilos, que sería Bootstrap en la versión 5. Bueno, existen otros frameworks, no sé cómo podría ser el que la persona con el cual se sienta más familiar o más familiarizado o que le parezca un poco más sencillo para trabajar. Podrían escoger entre los que conozco, podrían ser Materialize o pueden ser Foundation. La cuestión con Bootstrap es que Bootstrap es bastante popular, en realidad no estoy diciendo que los otros no sean utilizados, pero es bastante popular y de repente se pueden encontrar mucho material para ahondar más en el tema. Bueno, aquí vemos en nuestro HTML que tenemos ya enlazado el estilo. Bueno, nuestro estilo, por acá dice estilos CSS propios, tenemos nuestro estilo propio. Bueno, decimos esto de propio porque por acá vamos a ubicar el estilo, los estilos de Bootstrap. Bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona esto de los frameworks en el caso de Bootstrap? ¿Qué es en sí como tal? Bueno, mm, para decirlo de la manera más sencilla posible, digamos que Bootstrap es un gran archivo de estilos que ya están preestablecidos y lo único que nosotros tendríamos que hacer es utilizar esas clases que ya tiene creadas. Entonces es solo llamar desde aquí nuestro archivo de Bootstrap y en cada uno de las etiquetas de HTML, de los elementos de HTML donde quiero utilizar esos estilos de Bootstrap, simplemente tendría que colocar las clases correspondientes de Bootstrap, pero me dirán, bueno, pero es que no conozco, una vez tenga el archivo enlazado de Bootstrap, no conozco de qué manera o cómo llamar esas clases. Bueno, entonces, para eso está la librería, las documentaciones, perdón, documentaciones en el sitio de Bootstrap. Bueno, por aquí tenemos primero que todo el proyecto. El proyecto se mira de esta forma simplemente porque, bueno, no es que tenga muchos estilos en este momento que lo estén ayudando.
Y eso es lo que va a hacer en este caso Bootstrap para podernos dar una mejor presentación al proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que vamos a hacer es visitar el sitio oficial de Bootstrap. Bueno, por acá yo he escrito Bootstrap, pero he escrito 5. Listo, podrían trabajar la versión 4 si desean, no sé. En este caso yo he buscado 5 y podemos ingresar acá donde dice obtener o getbootstrap.com, sería el sitio de Bootstrap. Y bueno, por acá podríamos ir, por acá estamos en introducción de Bootstrap, pero en realidad nosotros podríamos ir a la pantalla principal, a la página principal de Bootstrap y mirar qué mensaje, qué nos dice, cómo nos recibe, de qué se trata. Bueno, y bueno, incluso acá están las versiones. La versión como tal actual sería 5.2. Y bueno, por aquí está, bueno, la versión 5.0.2, 5.1.3, en fin, por acá están las versiones 4, 3, 2. Pero nosotros vamos a ver si logramos trabajar con la última versión y ver si no tenemos ningún problema en realidad. Eh, Veamos cómo se puede trabajar con este framework. Por aquí lo que he hecho es hacer clic en documentación y me lleva a esta página. Por acá podríamos ver todo con respecto a la documentación de Bootstrap. Y bueno, inicialmente, ¿cómo podríamos trabajar con Bootstrap? Mm, por aquí nos dice, nos da unas indicaciones exactamente en dónde deberíamos nosotros enlazar la documentación de Bootstrap. Bootstrap trabaja con archivos CSS y archivos JavaScript. Entonces por acá nos dice que en cuanto a el CSS, en el head, entre el head del HTML, podríamos enlazar el CSS. Y antes de finalizar el cuerpo, podríamos incluir el JavaScript que utiliza Bootstrap. Con eso estaríamos utilizando Bootstrap sin ningún problema. Pues, ¿qué más? Por aquí, ¿qué más podríamos encontrar? Vamos a ver. Inicio rápido, descarga. Bueno, no únicamente se podría trabajar con Bootstrap em, enlazando los archivos, sino que también se podrían descargar todas las librerías y así poder trabajar de una manera diferente con Bootstrap. Por acá miremos, por acá aparece CDN links, es decir, los enlaces que podríamos utilizar, por ejemplo, en cuanto al CSS y en cuanto al JavaScript. Miremos. Bueno, veamos qué otra cosa nos aparece. Bueno, creo que de momento podría hacer eso. Pero
mm, por acá dice paso a paso, paso a paso, es decir, next steps, bueno, el próximo paso. Bueno, por acá dice importar las configuraciones globales. Bueno, creo que eso ya lo estábamos viendo ahorita. Box sizing. Bueno, creo que podríamos ver por ejemplo ejemplos eh, de Bootstrap por acá. Esto es en cuanto a componentes. Bueno, también ahí están los iconos. Bueno, pero por acá me va a abrir por otro lado. Listo, yo creo que podríamos empezar a trabajar de esta manera sin, sin problemas, que es lo que nos está indicando. Por aquí lo que estoy haciendo es seleccionar todo con respecto al CSS. Estoy seleccionando, miren que queda todo ahí totalmente seleccionado. Lo que voy a hacer es copiar tal cual hemos visto de manera detallada. Lo que voy a hacer aquí es que control V, es decir, voy a pegar tal cual lo que aparece allá. Para que podamos ver por completo, voy a bajar esta parte aquí. Voy a bajarlo tal cual, ¿sí? Que se pueda mirar que está totalmente completo. Voy a colocar acá un espacio para que se pueda diferenciar la parte de los estilos en cuanto al CSS de Bootstrap. Y la otra parte que sería nuestro JavaScript. Entonces dice que es antes de finalizar el body o el body. Entonces me cercioro de que he seleccionado y copiado, evidentemente seleccionado y copiado. Y nos vamos, pero en este caso vamos a irnos al final de nuestro HTML, que es donde estaría el body. Entonces aquí ya tenemos un comentario donde debería ir, y lo que haríamos sería pegar. Bueno, control V o derecho y pegar ahí. Bueno, acá puedo hacer lo mismo, puedo bajar acá para que se pueda ver con mayor claridad que hemos pegado completo. Bueno, se supone que hasta el momento, ya utilizando estas dos librerías, que es el CSS y el JavaScript de Bootstrap, en el sitio de Bootstrap, se supone que ya nosotros podríamos empezar a trabajar los estilos eh, preestablecidos que ya tiene Bootstrap. En este caso son las clases, y debería empezar a funcionar. Bueno, nosotros antes estábamos eh, utilizando un container acá con nuestro CSS. Por aquí lo tenemos después del body, una etiqueta div. Entonces por acá lo podríamos utilizar. ¿Y qué debo hacer? Bueno, debo utilizar la clase, el atributo class. Y vamos a irnos por acá a Bootstrap, a la documentación. Por acá dice containers. Entonces voy a mirar cómo sería esto del container. Bueno, por acá dice una clase container. Y puedo, bueno, por acá está otra clase con otras características al parecer. Y puedo ver, dependiendo de los tipos de clase container que yo escoja, puedo ver por acá una tabla de las diferentes atributos o características que podría tener en cuanto a la pantalla.
Bueno, entonces, si se dan cuenta cómo podemos trabajar esta clase, simplemente nosotros ubicando nuestro atributo class y llamando esa clase container. Hay otras cosas que podríamos utilizar y la idea es que estudiemos, analicemos la documentación de Bootstrap. Hay algunas cosas que yo voy a empezar a escribir porque ya las conozco. Bueno, de repente esta es una versión de pronto 5.2, no recuerdo si había utilizado 5.0 o algo, pero si en alguna cosa que yo intenté hacer no me funciona, simplemente volvemos acá a la documentación. Lo importante es que ya nos dimos cuenta cómo nos vamos ubicando en cada una de las opciones que necesitemos. Miren, para, digámoslo así, los layouts pueden ser como los diagramados, como la estructura. Acá por acá hay formas, contenido, tipografía, imágenes, tablas, figuras, componentes. Entonces hay diferentes cosas que podríamos utilizar y ustedes simplemente, por ejemplo, botones. Entonces van acá, hacen clic en el botón, los botones y miran, ok, aquí puedo escoger los tipos de botones de Bootstrap, los diferentes colores que tienen. Simplemente selecciono el código, copio y me lo llevo a mi código de HTML. Eso sería todo. Por aquí en algún momento, si se me escapa algún nombre de alguna clase, porque lo que vamos a estar utilizando son clases de Bootstrap, pues por aquí trataremos de acordarnos. Ahorita nos acabamos de dar cuenta del contenedor, entonces podemos ir guardando, podemos ir a nuestro proyecto y podemos actualizar de repente y miramos que empieza a funcionar. Entonces, de repente no cambia mucho, pero sí empieza a funcionar en algo. Por aquí, bueno, entre las cosas que nos hacen falta es que, por ejemplo, por acá está bastante unido, está completamente. Entonces nosotros podríamos utilizar, si vimos en la parte superior, entonces un margin top. Como podría decir yo margin top en cuanto a las clases de Bootstrap? Puedo decir mt, que sería margin top, y puedo decir la cantidad numérica, por ejemplo, colocando un guión medio y escribo, puedo probar, puedo decir 4 y me voy acá, puedo ir actualizando y ya se ha despegado de la parte superior, que es el margen superior, que en este caso es el margen, margin top, margen de arriba, margin top. Le hemos dado un 4. Por aquí, de pronto tenemos cosas anteriores a lo que habíamos trabajado en nuestro estilo CSS, por ejemplo, el base style, que aparece por aquí, mírenlo, base, style, base style. Entonces, eso queda, lo hemos dejado simplemente para dar un color que nosotros queremos por defecto. Y bueno, por aquí tenemos un borde y que lo podemos utilizar en algún momento que nos sintamos que queremos ubicarnos mejor, ver los márgenes. Por el momento está en 0 porque en realidad ya eso lo hicimos en un video anterior. Bueno, podríamos entonces complementar esto del header. Pues miren cómo se está viendo de momento el header, se ve de esta forma. Si nosotros trabajamos un poco más acá el header y le decimos, no en este caso un margin top, pero sí podríamos decir un margin button, y le podríamos dar una cantidad numérica. Por acá podríamos actualizar y bueno, no se nos está mostrando
mucho de momento. No hubo ningún un cambio importante. Bueno, otra de las cosas es que en el título hemos ubicado que es la versión de Bootstrap 5, pero bueno, en algún momento que lleguen a visualizar este video, si es otra versión, ok, sería Bootstrap 6. O en su defecto, si quieren trabajar en una versión anterior, pues podría ser Bootstrap 4 sin ningún problema. Por acá tenemos un div que es el div que arropa nuestras cajas. Entonces acá nosotros estábamos trabajando quizá con otro estilo. Por acá hay un estilo en Bootstrap que es row, que es como para decir, bueno, por aquí que he hecho, eh, row, pero entonces evidentemente vamos a utilizar las clases. Entonces esto es como para trabajarlo emulando las filas de una tabla, por ejemplo. Entonces ya aquí sería row, ya estaríamos trabajando como esta fila. Podríamos utilizar un padding. El padding simplemente en este caso utilizaríamos la P y la cantidad. Podemos ir visualizando, pues de momento no es mucho la diferencia que se va a ir viendo, pero vamos a ir poco a poco. Podríamos hacer mucho más y después venir y tratar de visualizar. Podríamos trabajar, si trabajamos en filas, así como emulando tablas, podríamos trabajar también con columnas, así como en las tablas trabajamos con columnas. Por ejemplo, podríamos decir call de, bueno, pero sin olvidar los atributos clases. Podríamos decir call, emulando columnas, podríamos decir que podría ser de tipo grande, largo, y para eso utilizamos LG, y podríamos decir que en cuanto a una cantidad podría ser, por ejemplo, 6, hablando de que la cantidad mayor sería 12. En este caso ubicaríamos con 6 y estaríamos creando una columna. Si la cantidad total es 12 y esto sería 6, quiere decir que estaría ocupando como la mitad, ¿cierto? De lo que se podría. Bueno, eso por un lado. También podríamos, bueno, por aquí, si esto, no, más bien si esto no sería un 6 porque esto sería para, ok, la imagen del usuario. Entonces, no lo vamos a ocupar la mitad, más bien vamos a ocupar una tercera parte, entonces sería una tercera parte, en vez de escribir 6, escribimos, bueno, una cuarta parte, sería 3. Una cuarta parte de todo lo que podríamos utilizar en el ancho de la pantalla, donde decimos que el máximo sería 12. Entonces, esto sería 3 por 4, una cuarta parte, sí, sí es una tercera parte cuando hablamos de 12. Es decir, yo podría utilizar 1 aquí. Podría utilizar pensando que 12 es la cantidad superior o máxima. Entonces podría utilizar 2, podría utilizar 3. Entonces esto sería así, hasta 3. Bueno.
Si yo fuese a utilizar bloques de 3, esto sería una cuarta parte. Si fuese a utilizar bloques de 3. ¿Por qué? Porque yo multiplicaría 3 por 4 y el resultado sería 12. Si fuese a utilizar bloques de 3, esta sería una cuarta parte. Pero continuemos y ya eso lo vamos a ver es de acuerdo al contenido que tenga cada caja en este caso. Bueno, esto lo vamos a centrar. Entonces vamos a decirle text center. Text center. Por acá podríamos utilizar entonces nuestro atributo class y utilizamos columna, decimos que es LG, pero vamos a utilizar bloques o columnas utilizando el espacio de 3 o como este espacio cubre más, vamos a utilizarlo de 6. Entonces ya habríamos utilizado 3 cuartas partes del espacio, ¿cierto? Esto también lo podríamos centrar. Entonces podemos ir guardando. Bueno, recuerden que estas son cajas. Esta es mi primera caja, mi segunda caja. Y bueno, esta sería la tercera caja. Ahora, ya hemos trabajado en 2 cajas. Vamos a trabajar entonces en la tercera. Por aquí, bueno, nuestro atributo. Eso en cuanto a las características que le estamos dando a las cajas, más no hemos trabajado en el contenido de cada una de las cajas. Por aquí yo quiero alinear, por decirlo de alguna manera, ya aquí estaríamos trabajando con textos. Este texto a la derecha, entonces voy a decirle que si es a la derecha, entonces este texto va a estar al final. Entonces el texto, por favor, al final. Y, bueno, la columna, recuerden que ya hemos trabajado 3 cuartas partes, entonces nos queda una de 3. Entonces sería así. Sería de esta manera. Vamos a ver cómo se comportarían las cajas. Bueno, miren. Decíamos que va a ir a la derecha, es decir, al final. Esto está centrado también. Centrado. Bueno, esto está ocupando mucho más espacio. Si nosotros le diéramos una cantidad al borde aquí para que se nos viera, por aquí aparecería una línea, por aquí aparecería otra línea, y nos diéramos cuenta que, por ejemplo, esto estaría centrado y esto estaría centrado. Pero miren que existen cambios, y los cambios los estamos haciendo utilizando las clases de Bootstrap. Y bueno, efectivamente estamos explicando el funcionamiento de cada una de ellas hasta el momento. Bueno, en cuanto a la imagen, al contenido de la imagen, es decir, el contenido de esta caja, no es mucho lo que se requiera, pero en cuanto a este contenido, por ejemplo, del H1, nosotros podríamos darle unas clases. Bueno, utilizamos el atributo y podríamos decirle de qué manera vamos a mostrar qué tamaño va a ser ese H1. Para eso existe algo llamado display. Entonces ese display, en cuanto a este H1, vamos a decirle que va a ser de 4. Y también vamos a transformar, recuerden que podemos transformar el texto. Entonces vamos a decirle que la transformación sería uppercase, creo que lo he escrito bien, si no, pues bueno, por ahí sí funcionó. John Doe Martínez, nos funcionó el uppercase. Recuerden que el uppercase lo utilizamos para convertir, para transformar el texto.
En este caso que todo sea como una mayúscula sostenida. Yo creo que por aquí, en cuanto a este texto, bueno, evidentemente sí podríamos trabajar más estilos, pero podría trabajar bien hasta el momento de esa forma. Podríamos continuar con el contenido de la tercera caja. Y a esta tercera caja, pues, bueno, nosotros hemos ubicado por aquí un HR y hemos ubicado unos spans. Entonces, esos spans, bueno, lo que estamos haciendo aquí es un spam finaliza el spam, es decir, dentro de ese spam hay un texto y una imagen, que ya evidentemente las imágenes sabemos por un video anterior cómo utilizarlas, cómo ingresarlas, de dónde traerlas, de qué sitio y todo eso. Entonces, ya lo que estamos trabajando más que todo en este video es la parte de Bootstrap. Entonces, por aquí podríamos trabajar un atributo class y podríamos decir que estos datos pueden ser en bloque. Entonces, ¿cómo trabajamos el display? Sería D y vamos a decir que display sería block. Creo que sería de esta forma. Pero ya aquí yo podría empezar a agilizar porque si quiero que todos estos trabajen de la misma manera, es decir, que sean en bloque, entonces podríamos copiar y pegar. Ahora nos damos cuenta si estamos teniendo algún problema en la escritura. De resto, por aquí, bueno, por aquí cada uno de ellos ya está trabajando en bloque. Y bueno, continuamos. Bueno, lo que hay que recordar es que trabajar en bloque es que cada una de estas líneas ocupe en sí, o sea, que esta información y esta imagen solamente ocupe una línea, que cada uno de estos datos o información, imágenes que están aquí, ocupen solo esa línea, o sea, que no estén unidas, que no se peguen con otras. Entonces, ahí estaríamos trabajando bien. Podríamos entonces continuar por aquí. Bueno, por aquí no hay más nada. No sé, por aquí cierra. Vamos a echar aquí. Ok, aquí cierra un div. Por aquí viene una side. Entonces, bueno, si se dan cuenta es mucho más rápido trabajar de esta manera. Empezaríamos incluso a repetir cosas que ya hemos hecho. O sea, es algo que es normal, no hay ningún problema con esto. Recuerden que estamos trabajando con clases. Aquí lo que hemos hecho es ir al final del header, donde están las cajas, y entonces ya vamos a empezar a trabajar en lo que sería el contenido. Es decir, este sería el header, donde están una, dos y tres cajas. Y ya empezaríamos a trabajar en este contenido. Bueno, les decía que podríamos repetir cosas, estilos, simplemente porque lo que estamos trabajando es clases. Y bueno, recuerden que las clases no hay ningún problema con repetirlas. El asunto es con los selectores ID, pero si se dan cuenta, Bootstrap trabaja con clases. Entonces, no hay inconveniente con ello. Bueno, aquí, ¿qué podríamos hacer? Si nos damos cuenta, esto acá lo trabajamos como si fuera una fila de una tabla. Entonces, esto
cada uno de estos los podríamos trabajar también como filas. Entonces, si ya prestamos atención anteriormente, entonces, si hablamos de filas, entonces sería de esta manera, row, ya hay ese. No tendríamos ningún problema con esto. Ya estamos trabajando en filas. Aquí a este aside podríamos trabajarlo en columna, puede ser, vamos a decirle que un atributo, y dicha columna ya sabemos que existen diferentes tipos según el espacio que voy a ocupar. Digamos que voy a utilizar un 3. Hablando de 12, esto sería una cuarta parte, ¿sí? Cuarta parte, porque puedo multiplicar el 3 por 4 y sería 12, donde 12 sería el máximo. Bueno, ya esto no lo vamos a mencionar para no ser tan cansones. Por acá ya tenemos un estilo que traemos desde nuestro CSS. Podríamos complementarlo con un padding, podríamos decirle padding 2. Recuerden que ese texto se ve pegado a los márgenes. Podríamos decirle que un margin button, ya sabemos cómo utilizar el margin button. Esto, vamos a mirar las diferencias antes de actualizar. Si se dan cuenta, esto aquí está pegado, se ve pegado. Entonces, si yo actualizo, ya aquí no está pegado. Y bueno, otra cosa que nos acabamos de dar cuenta es que antes estaba ocupando todo el espacio, es decir, de acá hasta acá. Ahora, ¿por qué no ocupa todo el espacio? Simplemente porque le hemos dicho que va a trabajar en columna y que va a utilizar como una cuarta parte. Es decir, si dividimos toda esta pantalla en 4 partes, él estaría ocupando una cuarta parte. Bueno, se ve de esta manera. Eso en cuanto a nuestro aside y a nuestro artículo, que es article. En cuanto a nuestro H2, también podemos decirle que se visualice de alguna manera, que se muestre de alguna manera, y eso de mostrar viene siendo display, ¿verdad? Display. Y puedo decirle display, por ejemplo, 6. Este es un H2. Puedo transformar el texto también. Recuerden que todo el texto está en minúscula y se puede visualizar. Puedo decirle que sea capitalize, bueno, capitalice, creo que esa sería la forma correcta de escribirlo, y podríamos ir y mostrar las diferencias. Bueno, miren, ahora está la inicial en mayúscula, la inicial en mayúscula. Bueno, es decir, los estilos han cambiado y van cambiando muy rápidamente. Que podríamos seguir trabajando más estilos, sí, claro. Podríamos ubicar más estilos, pero por el momento yo creo que se trabaja bien. Aquí a nuestro main, a este, podríamos, bueno, atributo class, podríamos decirle, bueno, aquí ya vamos a ocupar bastante contenido, entonces podemos decirle call LG, podemos ubicarlo, si ya tenemos 3 y para llegar a 12 faltarían 9, podemos decirle 9. Bueno, en cuanto al artículo ya tiene una base, ahí el artículo, entonces podemos decirle que un padding de 2 y podemos decirle que un margin button, bueno, sí, de 3, ya tenemos margin button de 3. Acá a el estilo, bueno, seguimos dándole a los H2, la idea es que sea uniforme, entonces class, ahorita
lo que hicimos fue darle un display sexy. Entonces decimos que se vaya viendo igual. Y acá capitalize. Bueno, por acá podríamos ir guardando. Ya esto debería aparecer por acá porque le hemos dicho que puede utilizar el resto del espacio que queda, es decir, no vas a utilizar los 12 que es de aquí a acá, sino que vas a utilizar 9. Entonces ahí se ubicaría. Miren cómo se ubica inmediatamente ese main. Pero recuerden que, ¿por qué se ubican varios objetos? Porque dentro del main hay varios artículos. Entonces hemos ubicado el main completamente, todo en este espacio. Bueno, y como les decía, este es el main, pero dentro del main hay varios artículos. Bueno, ahora podríamos trabajar los, como decimos, los labels de los artículos, es decir, esto, a darle un estilo como tipo label, tipo etiquetas, algo así. Bueno, esto aquí lo podemos tratar en fila también, podríamos decirle que es class. Y podríamos decirle que va a ser una fila. Y por acá, por aquí, podríamos decirle, para distinguirlo, bueno, una clase, vamos a decirle, antes decíamos call, pero LG, ahora vamos a decir call, no LG, es call MD, que MD en este caso sería mediano, medium. ¿Y qué tamaño? Bueno, el tamaño puede ser, bueno, también puede ser hasta 12, podríamos utilizar 3 para los que van a ser como tipo etiqueta, eh, que van a estar como más sombreados. Pero más bien, bueno, sí, más bien vamos a ponerle un font weight. El font weight en este caso se utiliza abreviado de esta forma y va a ser bold. Bueno, el bold sí se escribe normal. Y un color, podemos decirle que el color sea text secondary, creo que no sería secondary, sería secondary. Bueno, creo que ahí estaría bien para... De todos modos, este estilo, al realizarlo, lo vamos a utilizar, bueno, miren, aquí cambió, lo vamos a utilizar para el resto, de los que se vayan a ver de esta forma. Entonces aquí podríamos dar una clase, podríamos decirle que puede ser MD, en este caso lo que resta son 9. Bueno, entonces ya que ya teníamos un ¿qué? Un 3. Para para lo que sigue, podríamos trabajar lo mismo. Para lo que sigue, trabajamos lo mismo. Porque evidentemente tiene sentido. Entonces, bueno, entonces esto. La idea es que todo se vea igual, entonces por aquí me he equivocado, ¿no? Lo que hemos puesto... No, sí, me he equivocado. He copiado... Ya la fila existe.
equivocado. Era acá, sí. Bueno, aquí tengo dos. Posgrado, tal. Aquí tengo dos. Entonces tú tienes que estar es acá. Tú tienes que estar es aquí. Aquí es donde me he equivocado. Este es el problema de copiar y pegar. Porque aquí es así. Bueno, ahora sí, en cuanto al contenido. Ahora sí, por favor. Como debe ser. Bueno, estaríamos hablando de los que son como tipo etiqueta, que son estos, o label, no sé, los que son sombreados, así, en negrilla. Poner algo, una vez ya sabemos qué es lo que hay que hacer, es algo cansón, pero simplemente porque tenemos bueno, un contenido bastante repetitivo. Bueno, y todo para darnos cuenta al final de que esto quede así, de esta manera. Entonces, eh, estos elementos que están por acá debajo deben quedar de esta misma forma. De esta misma forma. Entonces, vamos a evidenciar eh, que ya, bueno, recuerden que el main cubre todo. Este artículo es para esta sección que es del estudio formales, y quiere decir que yo podría trabajar estos estilos, miren, porque por aquí está artículo, finaliza artículo, y por aquí empieza nuevamente artículo, finaliza otro artículo. Quiere decir que esos estilos yo los podría trabajar de igual manera para todos. Aunque por acá ya tenía, vamos a ver, ok, eran estos, aunque bueno, este elemento de acá es diferente a este que hemos trabajado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pausar un momento y realizó el resto de igual manera para que el video no se haga tan extenso. Bueno, ya aquí hemos llegado hasta las referencias familiares, últimas referencias, tampoco hay que meter esa cantidad de referencias, esto es simplemente un ejemplo. Podemos mirar el resultado. Recuerden que esto es simplemente un ejercicio de cómo aprender a ubicar los objetos, cómo hacer el diagramado, cómo ubicar todo. Eh, los estilos como tal, los colores, los tipos de fuentes, los tamaños, el contenido, es algo que bueno, ya está por parte de cada uno de ustedes. ¿Cierto? Por lo menos aquí estamos en lo fundamental. Después de ello, ya nos hemos dado cuenta que aquí lo que hicimos fue darle la estructura a estos artículos, y que quedaran todos de manera uniforme, que es en este caso lo que se quiere. Se pueden aportar más estilos, obviamente, pueden dedicarle su tiempo y agregar más estilos. Por aquí
bueno, aquí finaliza el main, que era donde nos encontrábamos, y damos inicio al footer. Entonces, ya nosotros antes habíamos trabajado esta etiqueta con CSS, pero como estamos haciendo cambios, viendo las diferencias, cómo se trabajaría entre CSS y Bootstrap, entonces por acá dejamos la base que, como les comento, habíamos ubicado antes, que era el base style, pero podríamos agregar, por ejemplo, un margin button de 4. Como esto es el final, la idea es para que no quede pegado al margen inferior de la página. También podríamos separarlo con un margin top. Margin top, recuerden que es MT y damos una cantidad numérica. Podemos dar 4 y podemos dar 3. Por acá, en este div, nosotros antes habíamos utilizado un row, pero existen varios tipos para la clase row. En este caso vamos a utilizar una que es flex. Bueno, flex es flex para que sea flexible. Y podemos darle un padding de 2. Pues hasta el momento aquí, si queremos visualizar, si quisiéramos visualizar, lo que estamos trabajando es esta parte inferior, lo lo que sería en un documento de Word, el pie. En un documento de Word, esto sería la parte del encabezado, esto sería el cuerpo, y esto de acá sería el pie de página, y sí, vamos a actualizar y vemos cómo va quedando. Bueno, listo, ya acá se separó de la parte superior, se separó de la parte inferior y ya tiene padding. Pero también nos damos cuenta que está todo de manera horizontal. Vamos a ver qué solución damos. Por ejemplo, ya nosotros hemos utilizado el display block, es decir, para que los elementos estén en bloque. Entonces, por aquí podemos utilizar la clase. Decíamos que era una D y de display, de mostrar en, por acá block, mostrar en bloques, ¿cierto? Pero lo podíamos aplicar. Aquí está esto y está este. Lo podríamos aplicar a estos dos. Si actualizamos aquí, ya los dos están en bloques. Estos si los dejamos de esta manera, de hecho, esta tiene una tipografía diferente. Una vez tenemos esto en bloque, debemos recordar que por acá a las clases update y la clase update y copy tienen unas reglas diferentes de acuerdo al tipo o el tamaño de la pantalla. Eso no deberíamos olvidarlo. Por acá, digamos de manera normal, estas clases. Y por acá, dependiendo de cierto tipo de pantalla, estas clases. Incluso el footer cambia en cuanto al padding. Eso para que lo tuviéramos en cuenta, que vemos que por aquí tenemos las clases que habíamos utilizado anteriormente. Claro, estas clases no es que vengan por defecto en el HTML ni con el Bootstrap, sino que son clases que ya teníamos, que habíamos trabajado
en el ejercicio anterior. Por aquí en el copy, ¿qué podríamos hacer? También por aquí podríamos decirle a este span, qué sé yo, aquí tenemos una clase que es clase copy y podríamos en esta exactamente de acá podríamos decir una clase para un Phoneway. Bueno, vamos para que ese copy salga diferente. Vamos a decirle Phoneway, recuerden que es de esta manera, y para que sea bold, recuerden que es de esta manera. Y bueno, podemos decirle que tenga un color que sea secondary. Bueno, secondary es un tipo de color en Bootstrap. No me he dado cuenta si hubo algún cambio o no hubo cambio. Bueno, sí, porque se ve un poco más claro, solo que el texto está bastante pequeño. Por aquí lo único que hay es esto. Este texto y listo, no hay más nada. Por acá al final lo que tenemos es el final del footer y finaliza con nuestro JavaScript del Bootstrap. No tendríamos más nada de momento por este lado. O sea que es posible que ya hayamos terminado. No, no sería más. Ahora, decíamos que teníamos unas condiciones dependiendo del cambio de la pantalla hasta cierto punto. Entonces, también podríamos verificar que esas condiciones se estén cumpliendo. Por ejemplo, por acá podemos dar clic derecho y decirle inspeccionar. Y al inspeccionar podríamos mirar, por ejemplo, en esta parte, la vista para la parte de los dispositivos, las diferentes pantallas. Y bueno, por acá en la parte superior aparecen las medidas. Yo por aquí podría cerrar y por acá podría desplazarme. Bueno, nos vamos dando cuenta cómo se comporta de acuerdo a lo que hemos hecho. Y bueno, miren, este comportamiento acá. Por acá, por ejemplo, si nosotros ampliamos el comportamiento que puede ir teniendo por acá hasta cierto punto, miren, bueno, tampoco hay celulares que sean tan extremos, pero otra de las cosas que vamos viendo, por ejemplo, es esta parte de acá abajo, vamos ampliando y hay un cierto punto en el que cambian esto acá. Bueno, como les digo, nosotros podríamos seguir trabajando en los estilos, podríamos hacer más, pero bueno, ya queda de parte de cada uno seguir explorando Bootstrap. En este caso está la versión de Bootstrap 5. Entonces cada uno de los elementos, textos, colores, tamaños de fuentes, todo eso. Y listo, creo que nuestro video quedaría hasta aquí, hasta este punto. Espero haya sido de beneficio.
para lo que se quiere, para lo que quiere cada uno de ustedes, para lo que buscan al visitar este titular, este video. Entonces, les doy muchas gracias por la visualización y nos vemos en un próximo tema.